¿Ya? Aminoácidos y proteínas es el tema que nos toca hoy día. Vamos a empezar con el tema. Ya. Bien, las proteínas vienen de dos palabras griegas que son proteix, que significa energía, ¿ya? Por lo tanto, las proteínas son moléculas o macromoléculas que nos van a dar energía. Están compuestas por los 4 bioelementos primarios que ya conocen, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso CHON, ¿ya? Y están formadas por 20 aminoácidos. Los aminoácidos son ácidos del grupo amino. Estos 20 aminoácidos, que son diferentes y están estructurados en una cierta forma, van a formar las proteínas. Hay los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales, ¿ya? Todos estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Es decir, que son lo que lo unen a los aminoácidos para que se forme la proteína. El orden y la secuencia de los aminoácidos, ¿ya? Depende del código genético o el ADN de cada persona, es decir, las proteínas que tiene una persona no son iguales a las proteínas de otra persona, desde el punto de vista de los aminoácidos, ¿ya? Bien. La proteína constituye más o menos el 50% del peso de los tejidos, ¿ya? Es decir, de la piel, de los músculos, todo eso. El 50%, y no existe un proceso biológico que no incluya a las proteínas, es decir, las proteínas actúan en todos los procesos biológicos que nosotros vamos a tener, en todo lo que es nuestro metabolismo. Una proteína está conformada primeramente por un átomo de carbono, que está acá. Todos tienen un átomo de carbono. Lo que varía es en el oxígeno y en el hidrógeno. En este caso, por ejemplo, esta es la fórmula de un aminoácido. ¿Ya? Tiene hidrógeno, tiene un grupo amino, tiene una cadena lateral que se va a unir a otro grupo amino, a otro aminoácido a través de este radical, también se llama, por eso está con R, radical. Tiene un grupo carboxilo, que el grupo carboxilo tiene un carbono, un hidrógeno y 2 oxígenos, y el átomo de carbono. Esta es una fórmula básica de un aminoácido, ¿ya? Entonces, el radical es el que se va a unir con los demás aminoácidos para conformar lo que son las proteínas, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Esencialmente el crecimiento, ¿ya? El crecimiento. Luego, las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir, ya que las grasas y carbohidratos, no tienen nitrógeno, lo que sí tiene la proteína. Esa es la diferencia, ¿ya? Las grasas y los carbohidratos, a la larga, se van a convertir en proteínas y en azúcares, pero no tienen comparación con la proteína porque estas carecen de nitrógeno, ¿ya? Además, proporcionan aminoácidos esenciales para la síntesis tisular. La síntesis tisular es la producción de tejido, es decir, de la piel, tejido cartilaginoso, tejido conectivo y todo eso. La proteína es una materia prima para la formación de los jugos digestivos, jugos gástricos, las hormonas, proteínas plasmáticas, la hemoglobina, las vitaminas y las enzimas. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una sustancia que hace que se produzca sangre, ¿ya? Las vitaminas ya sabemos que son una especie de moléculas nutrientes, y las enzimas son catalizadores, es decir, ayudan a realizar algunos procesos, ¿ya? También la proteína es un amortiguador, ya que ayuda a mantener la reacción química de algunas sustancias en el plasma sanguíneo, ¿ya? Luego, actúan como catalizadores a través de estas enzimas, ¿ya? Acelerando la velocidad de la reacción química del metabolismo. Es decir, son enzimas, y actúan como transporte de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Es decir, las proteínas están presentes en la sangre y van a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Es decir, durante el proceso de la respiración, en la que introducimos oxígeno y botamos dióxido de carbono, actúan las proteínas como un transporte, introduciendo el oxígeno en nuestro organismo y eliminando el dióxido de carbono a través de la sangre, ¿ya? Esto a nivel de la hemoglobina. También actúan como defensa, es decir, de nuestro sistema inmunitario, formando anticuerpos. Un anticuerpo es algo que va a ir a atacar a una bacteria, a un virus, a una enfermedad, ¿ya?
contra infecciones o agentes extraños y permiten el movimiento de la célula a través de la miosina y lactina. La miosina y lactina son dos sustancias que se encuentran en los músculos. La miosina actúa en la contracción y la actina en la relajación. Entonces, cuando la proteína ingresa a nuestro organismo, llega a estas sustancias y hace que podamos producir el movimiento muscular. Por eso es muy importante la proteína porque nos ayuda también en la movilización al caminar, al realizar algún tipo de ejercicio, nos ayuda la proteína, ¿ya? Energéticamente, la proteína aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo que se ingiere. Es decir, cada gramo de comida que nosotros ingerimos, estamos introduciendo a nuestro organismo 4 kilocalorías, o lo que es lo mismo, 4.000 calorías de energía, ¿ya? Y estas están presentes en alimentos de origen animal. ¿En qué alimentos vamos a encontrar preferentemente la proteína? En las carnes, especialmente carne de vaca, carne de cordero, en los huevos, en la leche y todos sus derivados, ¿sí? Dulce de leche, nata, mantequilla, queso, etc. Y en menor proporción las encontramos en vegetales, como soya, legumbres, cereales y frutos secos. En resumen, ¿qué es lo que debemos consumir para tener bastante cantidad de proteínas? Huevo principalmente, que se dice que es el mayor depósito de proteínas que existe. Carnes rojas, ¿ya? Carnes rojas y leche y sus derivados. Todo lo que es la leche y sus derivados. Entonces, huevo, carnes y leches más que nada, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Una función estructural, ya que produce el colágeno. El colágeno es el que le da elasticidad a la piel. Ese colágeno hace que nuestra piel no se reseque. Luego, lo que habíamos dicho, a nivel muscular, actúa a nivel de la actina y la miosina, produciendo el movimiento, ¿sí? Produciendo el movimiento. Y función inmune, cuando nos enfermamos, las proteínas producen mayores células defensivas a nivel de los glóbulos blancos, ya que están presentes en la sangre. Como hormona, actúan como catalizador, ¿ya? Especialmente en la hormona del crecimiento. Es por eso que a los niños hay que darles mucha leche, mucho huevo, mucha proteína. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse y crecer. La función digestiva. Cuando comemos, la digestión también es ayudada por las proteínas. Estas proteínas hacen que nuestra digestión sea mucho más rápida. Podamos digerir mucho más rápido y mejor. Por eso habla de una función catalizadora. El catalizador, en este caso, viene a ser una hormona que ayuda a la digestión. Y en transporte de nutrientes, lo que habíamos dicho, a través de la hemoglobina, llevando a nuestro organismo el oxígeno, introduciéndolo y eliminando el dióxido de carbono en el proceso de la respiración, ¿ya? ¿Cuáles son los alimentos con mayor aporte proteico? Si se fijan en este cuadrito, aquí está el cuadro de las kilocalorías. ¿Cuál es el que aporta más? Tenemos 850 kilocalorías, la carne de cerdo, el chancho, el chicharroncito, la fritanga, ¿no ve? Eso, ya. Luego, 400, los lácteos, leche, queso, yogur, crema de leche, dulce de leche, todo eso. 305, la carne de vaca sin desgrasar, ¿sí? La carne de cerdo, igual, solamente la carne, no la grasa ni el cuero, 275. Luego vienen el pollo, el pavo, los huevos, el pescado como el salmón, eso, ¿ya? Entonces, si analizamos este cuadrito, lo que mayor aporta calorías a nuestro organismo va a ser la carne de cerdo, la carne de res y los huevos, ¿sí? Lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las funciones biológicas de las proteínas? Esto es lo que quería que al hacer este PowerPoint es lo que más he tratado de involucrar porque la materia es biología, no es bioquímica ni química. Entonces, vamos a ver cuál es la función biológica de las proteínas. Las proteínas, ¿ya? A ver, un poquito. Ya. Ahí, ya. Las proteínas son el principal componente de los seres vivos. Habíamos dicho que involucra más o menos el 50% del peso de los tejidos. Los 4 tejidos principales, ¿cuáles son? El tejido cartilaginoso, el conectivo, el muscular y el nervioso.
Son biomoléculas constituidas por el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción azufre, hierro, fósforo y magnesio. Principalmente entonces, chon. Son polímeros de aminoácidos, es decir, están constituidos por moléculas de aminoácidos, que son 20, y el orden de estos aminoácidos viene determinado por el ADN, es decir, la cadena proteica que yo tengo es diferente a la cadena proteica que tiene otra persona, ¿sí? Por más que seamos hermanos, padres, hijos, lo que sea, el orden de los aminoácidos que van a formar la proteína es diferente y depende de la carga genética, es decir, del ADN, ¿ya? Y tiene una estructura espacial característica. ¿Cómo se clasifican las proteínas? En holoproteínas, que tienen solo aminoácidos, y las heteroproteínas, que tienen aminoácidos y otros componentes, ¿sí? Las holoproteínas, que solo tienen aminoácidos, pueden ser fibrosas o globulares. En cambio, las otras, las heteroproteínas, que tienen aminoácidos y otros componentes, pueden ser cromoproteínas o glucoproteínas, ¿ya? Bien. Funciones. Transporte, lo que hemos dicho, que transporta sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono. Reserva, es decir, nos provee de energía, nos provee de movimiento a través de la parte muscular. Hormonal, al trabajar con catalizadores o hormonas, u hormonas. Inmunológica, porque produce mayor defensa orgánica, glóbulos blancos. Estructural, porque forma las diversas estructuras u órganos del organismo. Homeostática, porque va a actuar en la parte de lo que es la sangre, y enzimática, porque actúa como catalizador de ciertas reacciones o acciones. Las proteínas tienen una función estructural, es decir, producen el colágeno que se va a ir a depositar en los huesos y el cartílago, produciendo, por ejemplo, la queratina en las uñas y el pelo. Hay algunas personas que no pueden producir esta proteína, entonces no tienen queratina ni colágeno. ¿Y qué hacen? Tienen que tomar colágeno, por ejemplo, el colágeno hidrolizado, o la queratina para evitar que se les rompan las uñas o se les caiga el pelo, ¿ya? Transportador, transporta la hemoglobina, el oxígeno en la sangre y también elimina el dióxido de carbono, ¿sí? A la vez que transporta el colesterol. El colesterol bueno, ¿no? Porque hay un colesterol malo que es la grasa. También es regulador como la insulina o la hormona del crecimiento. La proteína, por ejemplo, hace que se produzca mayor cantidad de insulina. La insulina hace que el azúcar nos dé mayor energía, ¿ya? Y la hormona del crecimiento, por eso es importante consumir mucha proteína en una edad temprana, ¿ya? Cuando somos chiquititos. Luego, contráctil porque ayuda a nivel de la actina y la miocina en el movimiento muscular. Defensa inmunitaria porque produce los anticuerpos a nivel de los glóbulos blancos. Y enzimática o biocatalizadora porque produce enzimas que van a hacer una acción catalizadora, es decir, van a acelerar ciertos procesos por los cuales nos va a ayudar en nuestro organismo, por ejemplo, en la digestión. ¿Ya? Bien. Las proteínas forman parte de todos los sistemas biológicos, siendo parte integral de la estructura celular. Es decir, la proteína se procesa a nivel celular. Son moléculas muy grandes, pero son llamadas también macromoléculas, y se forman por enlaces entre aminoácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una proteína, donde los rojitos son los aminoácidos esenciales, los azules son los no esenciales, y las líneas que los unen son los enlaces peptídicos, ¿sí? Esas son las proteínas. Bien, estas se encuentran en nuestro cuerpo cumpliendo muy diversas funciones, como ya hemos hablado: estructura y sostén, ciertos órganos, la movilidad, el transporte, almacenar oxígeno, las hormonas y las enzimáticas. Y estas son los 20 aminoácidos que conforman una proteína. Es decir, todos estos 20 aminoácidos que aquí los tienen, conforman una proteína. Y se forman en este sentido, así como está acá. Se van uniendo, ¿sí? Este es el enlace peptídico y este es el aminoácido, formando la proteína. Tienen que tener 20 de estos, ¿ya? O sea, uno de cada uno, 20. Bien. ¿Cuál es su importancia nutricional o nutrimental? Los aminoácidos no se almacenan, para empezar, ¿ya? Sino que son utilizados para producir la proteína en el momento. Se consume como energía, y este grupo amino que está constituido por los aminoácidos, puede tener dos formas diferentes. Se puede utilizar en la síntesis de otro aminoácido o se elimina como urea a través de la orina, ¿ya?
Es decir, que todo lo que consumimos, una parte se sintetiza, se vuelve proteína y la otra parte la eliminamos como orina. La fuente de nitrógeno por excelencia para el humano es la proteína. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado que las proteínas tienen nitrógeno a diferencia de los carbohidratos o las grasas? Estas son esenciales o indispensables para el organismo y se las debe considerar para elaborar un menú o una dieta balanceada, lo que debemos comer diariamente. Ahí tenemos la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilanina, la treonina, el triptofano y la valina. ¿En qué alimentos vamos a encontrar esto? En un momento lo vamos a ver. Acá tenemos proteínas de origen animal, la leche de vaca, la carne de vaca o de cerdo, el pescado, los huevos y el queso. Las de origen vegetal, arroz, legumbres, pan y las avellanas o las almendras. Otros alimentos ricos en proteínas son la carne de pavo, el atún, lomo de cerdo o carne de cerdo, merluza, que es un pescado, la carne vacuna magra o que no tenga grasa, y las pechugas de pollo, ¿ya? No la grasa, el cuero, sino la pechuga de pollo. Todo esto es lo que tiene proteína. Otros alimentos son las lentejas, el atún, guisantes, queso, pechugas de pollo, fiambre de pavo, chorizo, jamón cocido, sardinas, carne de cerdo, carne de vaca, el queso, el filete de ternera, la carne magra de vacuno, pollo a la parrilla, hígado y los garbanzos. ¿Ya? Bien. Esta es la pirámide nutricional, donde vamos a encontrar en qué alimentos tenemos las proteínas. Por ejemplo, en las grasas, leche, derivados de la leche, carnes de ave, pescado, legumbres, huevos, algunos vegetales que tienen menor cantidad de proteína, pero sí tienen, las frutas que tienen poca proteína, y el pan y los cereales, ¿ya? El arroz también. Es la pirámide nutricional. ¿Qué es lo que debemos comer normalmente? Grasas y aceites escasamente, leche y sus derivados de 2 a 3 porciones, vegetales hasta 5 porciones, frutas unas 4 porciones, carnes de ave, pescado, legumbres, todo eso de 2 a 3 porciones, y pan, arroz y todo lo que vendrían a ser carbohidratos hasta unas 11 porciones. Eso significa que tenemos que consumir mayor cantidad de carbohidratos. ¿Cuál es la cantidad diaria recomendada de proteínas? Esto va a variar en función de varias cosas. De la edad, del sexo, el tipo de alimentación y el lugar donde uno vive. Sin embargo, una cantidad recomendada es de 0,8 gramos de proteína por kilo de nuestra masa corporal. Si una persona pesa 60 kilos, entonces tendría que consumir más o menos 48 gramos de proteína. ¿Sí? Multiplica solamente por 0,8. A los vegetarianos, la recomendación diaria es de 1 gramo por kilo de masa corporal, es decir, no se recomienda mucha cantidad de proteína. En caso de consumir alimentos de origen vegetal, este debe ser principalmente en alimentos en los que la proteína sea más fácil de asimilar por el organismo. Hay algunos alimentos que algunas personas no pueden digerir fácilmente. Esos alimentos se deben evitar. Se debe consumir lo que se puede digerir más fácilmente. La importancia como nutriente de las proteínas es que es recomendable para tener una alimentación sana y equilibrada, ¿sí? Y las funciones son las que ya hemos visto más antes: movilidad, nutrición, catabolismo de las enzimas, del crecimiento, de las hormonas, ¿ya? Bien. Las proteínas son sustancias nutritivas que están en todos los tejidos de nuestro organismo, que habíamos dicho que son 4. Y sus principales funciones, vuelvo a repetir, son las siguientes: energética, estructural, reguladora, defensiva, de transporte. ¿Ya? Y su función energética, vamos a hablar de cada una de estas. La función energética produce 4 calorías. ¿Qué alimentos nos producen esa función energética? Huevos, leche y maíz, trigo, ¿ya? Todas esas cosas. Función estructural va a ir a formar la estructura de nuestro organismo. Por ejemplo, los músculos, la piel, el pelo, las uñas, principalmente, por el colágeno y la queratina. Función reguladora, ¿por qué? Porque actúa como un biocatalizador, regulando las funciones o reacciones químicas de nuestro organismo a nivel del metabolismo.
Función hormonal, porque produce sustancias que van a poder actuar como catalizadores para mejorar algunas funciones de nuestro organismo, como por ejemplo la digestión especialmente, ¿ya? La digestión y también la circulación sanguínea. Homeostática significa que actúa a nivel del pH de nuestro organismo. El pH normal es 7. Las proteínas funcionan como unos amortiguadores, evitando de que nuestro organismo aumente el pH o disminuye este pH, es decir, haciendo que nuestro organismo, evitando que nuestro organismo tenga un pH ácido o un pH alcalino, ¿sí? La función defensiva es como defensor de nuestro organismo, evitando ciertas infecciones o afecciones, algunas enfermedades. Actúan como anticuerpos y regulan la actividad de agentes extraños o infecciones. Por ejemplo, la proteína es importante cuando nos hacemos una herida o cuando tenemos una enfermedad. Ahí actúan las proteínas. Por eso es importante, cuando nos enfermamos, consumir mucho huevo, mucha carne, mucha leche. Y transportador, porque transporta del exterior hacia nuestros pulmones el oxígeno y elimina a través de la respiración el dióxido de carbono. ¿Ya? Bien. Otra función es la función contráctil, es decir, de contracción muscular. Esta contracción muscular se da por el movimiento muscular determinado por dos sustancias, que son la actina y la miosina. La actina funciona cuando nosotros realizamos la actividad de flexión o de contracción muscular. Y la actina. Y la miosina cuando hacemos la relajación, es decir, cuando estamos en estado de reposo. Por lo tanto, las proteínas están involucradas en lo que es el movimiento muscular. A la vez, muchas proteínas se unen al ADN, es decir, a la carga genética que tenemos, y controlan la transcripción genética de nuestro ADN. De esta forma, el organismo asegura de que las células tengan proteínas necesarias para trabajar y sobrevivir normalmente. Las distintas fases de un ciclo celular van a ser el resultado de la producción o de la acción de estas proteínas, ¿ya? Principalmente una que es llamada ciclina, la ciclina. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? De reserva, aquí tenemos todos los ejemplos, ¿ya? De reserva, almacén de aminoácidos y crecimiento. Estructural, forman tendones, huesos, cartílagos, forma la piel, en algunos animales las plumas, las uñas en los humanos. A nivel hormonal, regula el metabolismo y la comunicación entre células. A nivel de transporte, lleva el oxígeno y saca el dióxido de carbono. Transporta también la grasa en la sangre. Como defensa, actúa a nivel inmunológico. Cuando nos hacemos una herida y nos sale sangre, actúa en la coagulación de la sangre también. A nivel contráctil, que es lo que es la parte muscular, actúa en lo que es el movimiento, actúa en más que nada en lo que es la contracción muscular. Y enzimática como catalizador de ciertas reacciones orgánicas, es decir, acelera algunas reacciones orgánicas, como por ejemplo la más importante, la digestión, ¿ya? En la digestión. Bien. ¿Cuáles son sus efectos por exceso o deficiencia? No es que vamos a comer todo lo que podamos para tener mayor cantidad de proteínas, eso también nos va a enfermar. Hay que comer lo necesario, ni más ni menos, ¿sí? La deficiencia de proteínas también es conocida como desnutrición, ¿ya? Que es diferente de malnutrición. Desnutrición es cuando comemos poco. Y malnutrición es cuando comemos harto, pero esa comida no es beneficiosa. Ejemplo, comida chatarra, grasas, esas cositas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los efectos sobre órganos vitales? Si no consumimos proteínas, va a haber pérdida de la masa muscular. La persona se vuelve más flaquita, ¿sí? La persona se vuelve más flaquita. Debilita el crecimiento, afecta en la parte respiratoria y debilita músculos. Esto es importante porque también debilita el músculo del corazón y la persona tiene tendencia a tener problemas cardíacos. A algunos les va a interesar esto. Hay pérdida del cabello. Cuando no consumimos mucha proteína, hay pérdida del cabello y también se rompen las uñas, ¿sí? Hay algunas señoritas que dicen, ¿por qué se me rompen mucho mis uñas? Es por el tema de la proteína. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que consumir proteína, ¿ve? Bien. Luego, se deteriora la función inmune, es decir, cuando nos enfermamos, hay ciertas afecciones o bacterias que van a ingresar fácilmente a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no tenemos la defensa.
¿Qué pasa cuando hay exceso del consumo de proteínas? ¿Ya? Nos puede formar, por ejemplo, o dar algunas enfermedades como las náuseas. ¿Sí? Uno. Dos, dolor de estómago. Luego, inapetencia o falta de apetito. La persona no quiere comer. Luego, dificultad al respirar. Nuestra boca está seca y constantemente tomamos líquido. Y hay un decaimiento y un malestar general por el exceso de proteína. Es como cuando comemos mucho, ¿no? Comemos mucho, nos da sueño y queremos dormir. Lo que queremos es dormir, nos da sueño. Bien, por exceso entonces, consumo de carnes frías, problemas de la articulación, artritis o gota, enfermedades metabólicas y problemas de obesidad. Bien, señores, eso ha sido todo el tema.